Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. El acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y Europa no satisface a la patronal europea del acero, que pide claridad y califica de dramático para el sector, porque dice se mantiene el arancel de 50% sobre este tipo de productos y ahora hay que añadir ese 15% adicional. Supone una enorme carga para el acero, ya que muchas exportaciones de la Unión Europea lo tienen como materia, como es el caso de la maquinaria o los vehículos. La directora general de UNESID, Carola Hermoso, pide claridad sobre el acuerdo y, sobre todo, urge ayudas. Necesitamos claridad urgente sobre los detalles del acuerdo. Por ahora, el arancel del 50% sigue vigente y el daño a las empresas españolas continúa. El Principado aprueba una reforma del IRPF que va a beneficiar al 80% de los contribuyentes y vamos a ahorrar un mínimo de 119 euros al año. La medida va a beneficiar de forma especial a las rentas inferiores a 35.000 euros, con una rebaja en ese IRPF que pasa del 10 al 9%. Un anuncio que hacía el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Es una reforma que mejora la progresividad del IRPF a través de un beneficio fiscal a las clases medias y trabajadoras, a través de mantener la carga tributaria para las rentas altas y de incrementar la carga tributaria para las rentas muy altas. Pues más detalles tras presentar a Simón Rupérez en el control de sonido, a Guillermo Verdín en la redacción y en la locución y Ángeles García al micrófono. Esta jornada de este martes 29 de julio nos deja también otros asuntos, se los contamos en titulares. Asturias Hoy. Comisiones Obreras amenaza con movilizaciones en ArcelorMittal Gijón. Serían a partir de septiembre si la empresa no retira su propuesta para la reorganización de estas instalaciones. La propuesta de la multinacional contempla 70 amortizaciones de puestos de trabajo que conllevarían recolocaciones en otras instalaciones, aunque los más afectados serían los trabajadores eventuales, dado que, según este sindicato, la empresa no los considera excedentes. José Manuel Castro es el secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras. De la propia Asamblea ha salido también una propuesta de presentar en el mes de septiembre un calendario de movilizaciones y la empresa sigue adelante con esta propuesta de reorganización del citado taller. El Gobierno aprobará la ampliación en 3 semanas de los permisos por nacimiento y cuidados. Lo hará a través de un Real Decreto y ambos se amplían una semana. De las 16 vigentes se va a pasar a las 17 semanas. Por su parte, en el caso de las familias monoparentales pasarán a ser 32 semanas. Hoy se lleva al Consejo de Ministros. Mañana se publicará en el Boletín Oficial del Estado y coles y 24 horas después entrará en vigor. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno. Una novedad importante es que las 2 últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años. Comienza una nueva edición del Festival Arcu Atlántico de Xixón. Es la 10ª y hay programadas unas 60 actividades culturales hasta este domingo, todas de acceso gratuito. Cima de Villa, el Antiguo Instituto o el Museo del Pueblo de Asturias son los principales escenarios de una programación centrada en la cultura atlántica, la creación artística y las cuestiones que nos unen. Entre las novedades de este año, la primera edición del Encuentro de Coros Jóvenes del Norte de España. Aitor Martínez es el director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. La música coral, que tiene mucha tradición también, queríamos que se incorporara con ese guiño a los nuevos participantes, ¿no? A la gente más moza, a la gente joven. El tráfico. 8:04 de la mañana, vamos a preguntarle a la DGT cómo se circula por Asturias a esta hora. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de martes y por el momento van a encontrar tráfico intenso ya en la carretera AS1 en el entorno de Llantones y La Pedrera, en este caso ya dirección Pola de Siero, por lo que les pedimos que tengan especial precaución en este punto. Al margen de ello no registramos mayores incidencias y tanto los accesos ya tanto a Oviedo como a Gijón lo van a encontrar totalmente despejados. Eso sí, como siempre les pedimos mucha precaución en carretera. Pues gracias, DGT. Vamos a comprobar, por tanto, cómo se circula por Oviedo hasta ahora. Policía Local, muy buenos días. Hola, buenos días. La circulación es muy fluida en toda la ciudad y no hay incidencias a destacar. Gracias, Oviedo. Vamos hasta Avilés. Policía Local, buenos días.
Hola, buenos días. Tráfico fluido en Avilés. Pues gracias, Avilés. Lo que sí queremos contarles es que el acceso a la calle de la Cámara en Avilés, desde José Cueto, va a permanecer cortada al tráfico rodado desde hoy y hasta el jueves 31 de julio, debido a los trabajos de renovación de las redes de saneamiento y alumbrado público en el tramo de la Cámara próximo a la Plaza de la Merced. Obras que se iniciaron en junio y que incluyen además la sustitución del pavimento y del mobiliario urbano para uniformar el aspecto con la reciente reforma de la plaza. Por tanto, queda cortada ese acceso a la principal calle de la ciudad de Avilés, la Cámara, desde hoy y hasta el próximo jueves. El tiempo. Bueno, hasta ahora está lloviendo en algunas zonas de Asturias. ¿Cómo se presenta la jornada? David Arango, muy buenas. Hola, muy buenos días, Ángeles. Hoy tenemos por delante un día muy parecido al de ayer. Otra vez, en estas primeras horas de la mañana, las nubes son un poco más abundantes. Aparece algo de orvallo en algunas zonas puntuales de Asturias, pero no nos dejan esas nubes que tenemos ahora mismo precipitaciones importantes. Y de nuevo, como ocurrió ayer, volverá de nuevo a abrir el día en las horas centrales de la jornada. Mañana volveremos a repetir estas mismas condiciones meteorológicas con temperaturas similares a las del día de hoy. Sintonía que nos indica que está aquí ya en el estudio Roberto Pato. Buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, a partir de las 9, ¿qué vais a hablar? Bueno, pues vamos a pedir opiniones en torno al balance que daba ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con algunas cuestiones que tienen que ver con ese compromiso para presentar presupuestos en el Congreso, o también esos datos económicos de los que planteaba ayer el presidente Sánchez. Vamos a hablar también de la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno del Principado sobre el proyecto de ley que reforma la escala autonómica del IRPF, y también vamos a preguntar si tenemos un modelo turístico más equilibrado y sostenible. Van a estar con nosotros hoy Ignacio Iglesias, que es empresario, Xione Lipe, que es músico, y Rubén Medina, que es sindicalista. En la entrevista vamos a charlar hoy con el joyero tinetense Lucas Santiago y con el empresario Benjamín Alba. Lucas, junto con César Castaño, tiene una exposición en el Palacio de Meraz, en Tineo, porque se cumple el 5º centenario de esta construcción, de este palacio. Es una exposición que se inauguró el pasado sábado y que se va a mantener abierta, pues creo que hasta octubre, y hoy queremos recordar, queremos conocer qué exponen, cómo es el planteamiento de esta exposición, ¿no? Y vamos a cerrar el programa hoy charlando con Lluisnel Estrada, cocinero, gastrónomo, sobre la primera edición de los premios Arniu, un concurso quesero que trata de poner en valor y galardonar los quesos artesanos y singulares del norte de España. Están ahora en periodo de inscripción, se van a fallar estos premios a mitad del próximo mes de agosto. Pues muy atentos, como siempre. Gracias, Roberto. A ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:08 de la mañana, hoy segunda jornada de comparecencias informativas en la Comisión Parlamentaria de Investigación por el accidente de la mina de Zarreu. Hoy es el turno de varios agentes del medio rural, después de que ayer lo hicieran también otros 3 agentes. Fueron los primeros en comparecer dentro de esa comisión parlamentaria para intentar esclarecer un accidente de la mina que fue el pasado 31 de marzo y en el que murieron 5 personas. Nos lo cuenta Luis Palomero. Laura Canto fue la primera compareciente en calidad de agente del medio natural. Fue citada por firmar 2 actas en 2024 y 2025 relacionadas con instalaciones en Degaña, aunque matizó que su trabajo se limitaba a tareas administrativas en Oviedo. Nos llegan las denuncias o los informes de los demás agentes por correo electrónico, y yo lo único que hacía era subirlo a la base de datos de SITE, y luego ya él se encargaba de tramitar y ya lo hacíamos. ¿Hay algún fallo? ¿Hay algún fallo? ¿Cómo cuáles? Que la tardanza, a veces. El segundo en responder fue José Antonio Álvarez, que realizó trabajos puntuales en Degaña, centrándose en el control de vertederos. En su declaración aseguró que no tenía conocimiento de algún tipo de actividad minera, aunque también recalcó que no contaba con más información acerca de la explotación. Desconocía y desconozco a día de hoy las autorizaciones que tiene la mina o que tiene la empresa, las desconozco, y por otro lado, ya digo, en mi situación puntual, que era atender
esa sustitución de un compañero iba puntualmente al trabajo que se me requería. Cerró la jornada Saúl Rodríguez, agente del medio dedicado a la investigación de incendios forestales, que se limitó a señalar que toda la información relativa al suceso le llegó por la prensa. No obstante, sí quiso denunciar falta de medios y de determinados protocolos. Igual que la falta de protocolos, que yo creo que son necesarios para agilizar las labores diarias y luego pues poder intentar hacer mejor nuestro trabajo y con seguridad. Que al final muchas veces lo que nos falta es esa seguridad jurídica de cara a saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Están previstas más comparecencias hasta el próximo jueves, fecha en la que se interrumpirá la comisión hasta septiembre. El Gobierno del Principado ha aprobado el proyecto de ley para reformar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, una medida que va a beneficiar de forma especial a las rentas inferiores a 35.000 euros, con una rebaja del IRPF que va a pasar del 10 al 9%. El Gobierno calcula que esto afectará al 80% de los asturianos, con un ahorro mínimo de 119 euros anuales. También se incrementa el mínimo de exención, permitiendo que más rentas queden libres de tributación. Por otro lado, las rentas más altas, las superiores a 175.000 euros, pasarán a pagar un 0,5% más. El objetivo del Gobierno es que el texto se apruebe antes de finalizar el año. En ese caso, la entrada en vigor de la norma se aplicaría con carácter retroactivo al 1 de enero de 2025. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda. Nuestra proposición, como digo, se centra en defender a las clases medias y trabajadoras al 80%, que es donde se concentra el principal ahorro fiscal de nuestra reforma. Por tanto, el Partido Popular tiene una oportunidad para aclarar si de verdad su objetivo es defender a las clases medias y trabajadoras, en cuyo caso estará cómodo con esta propuesta de reforma del IRPF, o si lo único que buscaban era un ahorro fiscal para las rentas de más de 50.000 euros. Y Verifactu es la nueva plataforma digital desarrollada por Hacienda, que va a afectar a más de 7 millones de empresas y autónomos en España, que van a tener que adaptar su software actual. Eso en caso de que lo tengan, porque a pesar del avance de las tecnologías, todavía hay un 13% que siguen usando lápiz y papel. El cambio surge de la ley antifraude, que obliga a que todas las facturas cumplan con unos requisitos técnicos, incluyendo un código QR que garantice su trazabilidad y no se puedan manipular una vez emitidas. Desde las asociaciones de autónomos alertan de las dificultades para adaptarse a esta nueva plataforma digital, sobre todo entre los trabajadores con más edad y en los negocios más pequeños, que se verán obligados a contratar esta labor a una asesoría. Patricia Oreña es la presidenta de ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores de Autónomos en Asturias. Al final nosotros somos tratados igual que las grandes empresas en todas estas cosas, ¿no? ¿Y qué ocurre? En una gran empresa disponen de recursos, de personal. ¿Qué habrá que hacer con esto? Contratar un servicio que nos lo haga. Cuando un autónomo se encuentra en esta situación y se va a tener que jubilar dentro de un año, dice, bueno, pues mira, lo voy a adelantar. Porque ahora mismo comprar un ordenador nuevo, montar ahí un software que desconozco, que no sé cómo funciona. Luego cuando decimos, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta bajada tremenda de autónomos que tenemos? Bueno, pues esta es una de ellas. Desde algunas patronales, como la de las pescaderías y tiendas de productos congelados, ya han solicitado a la agencia tributaria que les exonere del sistema Verifactu. Reclaman una normativa adaptada a las microempresas, que no pueden ser competitivas si se les exige lo mismo que a las multinacionales. 8:13 de la mañana, la patronal europea del acero califica de dramático para el sector el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Eurofer pone el acento en que ese acuerdo mantiene el arancel del 50% sobre este tipo de productos. La patronal reconoce el esfuerzo negociador de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero avisa de que el impacto para el sector del acero seguirá siendo enorme. Su directora general, Carola Hermoso, reclama conocer los detalles concretos del acuerdo y reitera la necesidad urgente de que el Gobierno de España ponga en marcha ayudas temporales para las empresas más afectadas. Necesitamos claridad urgente sobre los detalles del acuerdo. Solo será positivo si se mantiene un volumen razonable de exportaciones de acero sin aranceles y se frena el exceso de capacidad global. Por ahora, el arancel del 50% sigue vigente y el daño a las empresas españolas continúa. También preocupa el impacto del 15% sobre productos transformados, como maquinaria y vehículos. Quien se ha mostrado poco entusiasta con este acuerdo comercial es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dice que respalda la negociación de la Comisión Europea, pero acoge con frialdad su resultado. Valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea. Valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea. Y, en todo caso, respaldo
este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Hablamos sobre las medidas antiapagón. Los populares apuestan por ampliar el ciclo de vida de las centrales nucleares como medida para evitar un nuevo cero energético. La diputada del PP en el Congreso por Asturias, Esther Llamazares, defiende que no respaldaron las medidas de Pedro Sánchez en el Congreso porque supondrán un incremento en el recibo de la luz, tanto de la industria electrointensiva como de los consumidores asturianos. Y ponemos en valor pues la ampliación del ciclo de vida de las centrales nucleares. Es fundamental y solo esto y una buena planificación puede mantener el sistema y puede mantener a nuestras empresas con un sistema claro, sin los ajustes que incrementan su factura sin aportar ningún valor. En Duro Felguera este jueves finaliza el preconcurso de acreedores, pero hoy los representantes de los trabajadores y la dirección de la compañía vuelven a verse las caras. En esa cita está previsto que los sindicatos reciban la información solicitada la semana pasada y que se resuelvan las dudas sobre lo que puede pasar a partir del 31 de julio si no se llega antes a un acuerdo y siguen sin cerrarse el resto de cuestiones que deben negociarse para dar viabilidad a la empresa. Ángel Martínez Pastor es presidente del Comité de Empresa de Duro Felguera S.A., la empresa principal. Nosotros vamos a negociar como si esta situación no existiese. Otra cosa es qué va a pasar. Pues qué va a pasar que si nosotros negociamos condiciones por encima de las mínimas legales y la empresa entra en concurso de acreedores, pues sabido es que la legislación marca que Fogasa se haría cargo de la legislación mínima legal. Cualquier otra situación que potencialmente pactemos por encima de los mínimos legales habría que ir a formar parte de la masa acreedora de la sociedad. Comisiones Obreras en ArcelorMittal va a convocar movilizaciones, serían ya para septiembre, por la reorganización del trabajo que conllevará la entrada en funcionamiento el próximo año, en 2026, del nuevo horno eléctrico que se construye en Beriña. Los afiliados han rechazado en asamblea por unanimidad la propuesta de la empresa y, como decimos, han aprobado que se presente un calendario de movilizaciones. José Manuel Castro, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras. De la propia asamblea ha salido también una propuesta de presentar en el mes de septiembre un calendario de movilizaciones y la empresa sigue adelante con esta propuesta de reorganización del citado taller. Por su parte, las auxiliares de Arcelor temen la pérdida de 200 puestos de trabajo con la acería verde, el cierre de un alto horno y la pérdida de un sinter. Lo decía aquí en RPA el responsable del sector auxiliar de Comisiones Obreras de Industria de Asturias, José Luis Prieto Espinosa. Estamos a la espera de que Arcelor se siente y nos diga exactamente los números, porque sí es verdad que si se cierra un sinter y un horno, recordemos que el horno, la vida útil es este año, entonces se cerraría un horno y un sinter y estamos hablando de muchos puestos de trabajo. Igual estamos hablando de alrededor de 200 puestos de trabajo de auxiliares. Otra empresa, Saint-Gobain, allí continúan los trabajos de reparación de la bóveda del horno Float. Según informa la dirección de la compañía, la avería aún no está solucionada. Aseguran que las obras avanzan según lo planificado y apelan a la cautela porque el horno ni está totalmente reparado ni se ha recuperado al 100% la producción de vidrio. Esto será, dicen, una cuestión que lleve tiempo. Los trabajos continúan bajo estrictas medidas de seguridad. Y atención, porque los trabajadores de los trenes AVE en Asturias van a ir a la huelga. Lo van a hacer este jueves y es por la escasa cantidad de interventores y además por el aumento de la carga de trabajo. Los sindicatos denuncian que el conflicto se inició el pasado 20 de mayo, cuando se denunció el desvío de tareas a otras provincias y que desde entonces la empresa se niega a acercar posturas con la plantilla, manteniendo una proporción de trabajo desigual entre centros. Esto, dicen, se traduce en situaciones como la del pasado 28 de abril, en la que una sola persona se tuvo que ocupar de la evacuación de los 500 pasajeros atrapados por el apagón en uno de los túneles de Pajares. Y un apunte empresarial porque Francisco del Cid es el nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias. Obtuvo 27 votos, 8 más que su otro aspirante, que era Pedro Carrillo. El nuevo presidente de AGE sustituye a Pablo García. Al frente de la entidad es fundador y CEO de la empresa Bosquia. Confiesa su preocupación por la pérdida de autónomos en el Principado y se plantea como primer objetivo aportar valor al asociado.
El primer objetivo es que el asociado sienta valor dentro de la asociación, que sienta que la cuota que paga le repercute y que sienta en todos los sentidos porque esa cuota le da diferentes cosas a nivel de servicios, a nivel de networking, a nivel de negocio, es decir, aportar, en una palabra, valor al asociado. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Pasan casi 20 minutos de las 8 de la mañana y contamos que el número de viviendas turísticas en Asturias pasa de las 4.891 que se contabilizaron en agosto de 2020 a las 7.697 el pasado mes de mayo. Esto supone un aumento del 58% en casi 5 años. Lo dice un informe elaborado por Regiolab y que ha recogido Estíbaliz Urquiola. El estudio de Regiolab de Ana Salomé García explica que en Asturias no existe un único modelo de turismo de viviendas vacacionales. En el Oriente, varios concejos ya presentan indicios de saturación y la tendencia es al alza. Lo que a nivel autonómico parece una evolución controlada, explica, a nivel local puede llevar a dinámicas de tensión, pudiendo llegar a comprometer la sostenibilidad habitacional. El patrón sitúa el foco del crecimiento en el área rural costera, mientras que ciudades como Oviedo, Gijón y Avilés presentan valores aún contenidos inferiores al 1%. Por otro lado, hay concejos donde el porcentaje ha caído de forma notable. En Santa Eulalia de Oscos, por ejemplo, rozaba el 5 en 2020 y ahora está en el 2,5. Lo mismo en Amieva, Castropol o Somiedo. El estudio menciona municipios con poca incidencia como Langreo, Laviana o Grao, o incluso muy escasa o nulos como Yermes y Tameza, Riosa o Cudillero. Esto puede ser tomado como una oportunidad para potenciar el turismo sin caer en errores de sobreexplotación. Hablamos de Más Vivienda, la Consejería del Principado que ha recepcionado las parcelas municipales donde se prevé levantar 300 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. En este caso en Oviedo, 270 de ellas estarán en las Campas y el resto en la Corredoria. La actuación es parte del acuerdo político alcanzado en el consistorio por Izquierda Unida y Partido Popular. Ayuntamiento de Oviedo y Principado han expresado su compromiso de que las viviendas estén licitadas en abril de 2026 y de que las máquinas puedan estar trabajando en su construcción en los siguientes meses. Serán 270 viviendas que se levantarán en 3 parcelas de las Campas y que se dedicarán a alquiler asequible. El consejero de Vivienda es Ovidio Zapico. Yo creo que hoy en materia de vivienda damos un paso muy importante, no solo en Oviedo, en Asturias, porque esta licitación que vamos a empezar a abordar desde este mismo momento supone alrededor de 300 viviendas. Yo creo que eso es un número muy significativo, es un número muy importante para la ciudad, pero también evidentemente para Asturias. En la Corredoria, concretamente en Pontón de Vaqueros, se levantarán otras 30 viviendas públicas, dando forma al acuerdo político alcanzado por Izquierda Unida, convocatoria por Oviedo y Partido Popular para la construcción de 300 viviendas. El alcalde ovetense es Alfredo Cantelli. Creo que es bueno para Oviedo y lo que es bueno para Oviedo no tiene sino político. Por eso yo agradecer al consejero, al director general que está por aquí, a Nacho también. Bueno, que hayan hecho posible un entendimiento entre dos partidos que somos muy diferentes, que pensamos muy diferentes, pero cuando hubo que pensar en Oviedo, qué rápido nos pusimos de acuerdo. El Principado mantiene su hoja de ruta para la unificación de las sedes judiciales en Llamaquique una vez se complete el traslado de las facultades al futuro campus de El Cristo. El Ejecutivo plantea iniciar los traslados universitarios a esta zona una vez reformado uno solo de los 3 edificios. Al menos así lo espera el consejero portavoz, Guillermo Peláez. Desde el Gobierno del Principado de Asturias lo que manejamos es que no sea necesario que los 3 edificios estén reformados para trasladar las facultades al Cristo. Es decir, con que se reforme un solo edificio en el Cristo que permita ya trasladar una de las facultades de Llamaquique al Cristo y que permita ya la utilización como sede judicial de una de esas facultades. Por tanto, nuestro escenario es que convivirán en Llamaquique usos judiciales y usos universitarios hasta que se reformen los 3 edificios y ya quede la Ciudad de la Justicia en Llamaquique y el Campus 2.0 terminado en el Cristo. Bueno, precisamente esta mañana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, y el consejero de Justicia, también portavoz, y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, van a participar en la comisión mixta sobre infraestructuras judiciales. Y un apunte más también, en este caso del ámbito municipal, porque los vecinos del Valle de Paredes, en Valdés, se concentraban ayer, lo hacían en Luarca, para mostrar su oposición al proyecto del parque eólico La Artosa, que afectaría a varias localidades.
Aseguran que varios aerogeneradores causarían graves daños visuales y medioambientales en una zona con una elevada protección. El proyecto, que está aún en fase de estudio ambiental, contempla 7 aerogeneradores. 4 de ellos estarían muy cerca de las viviendas. Los vecinos quieren dejar claro que no se oponen a la energía eólica, pero sí a la ubicación. El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, pide a los vecinos que esperen a que la tramitación del proyecto avance. Visual y de acústico, luego la contaminación de todo el ecosistema. Los generadores generan unos residuos que estarían allí a la orden del día, como la pérdida de aceite, como el hierro abandonado. La zona de Lesba es una zona que tiene, no sé si todas, pero una amplia gama de protecciones medioambientales. Así que bueno, ese informe, por supuesto, tendrá que tener en cuenta esa situación. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy una ampliación de los permisos retribuidos de nacimiento con 3 semanas más, que se sumarán a las 16 ya existentes. Lo anunciaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa del Ecuador de la legislatura. Un mandato que prevé culminar, eso sí, en el 2027, asegura, aunque no consiga los apoyos necesarios para los presupuestos. Tiene más datos, Clelia Antuña. El Gobierno presentará unos presupuestos mejores desde el punto de vista social que negociará con todos los grupos. A preguntas de la prensa, Pedro Sánchez no ha querido ponerse en un contexto donde las cuentas no salgan adelante. ¿Y qué hace si no los aprueba? Mire, vamos a trabajar para que se aprueben. Pero es que, claro, usted quiere ya responder a todas las preguntas antes siquiera de haber presentado esos presupuestos. También ha anunciado que el Ejecutivo elevará el permiso de nacimiento una semana, hasta las 17 disfrutables hasta los 12 meses del bebé. Y habrá 2 semanas retribuidas al 100% de permiso por cuidado del menor hasta los 8 años. Se sumarán a las 8 no retribuidas que ya existen. La medida recibirá luz verde en el Consejo de Ministros de este martes. 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo. Las 2 últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años. Además, el Gobierno estudia qué medidas del decreto antiapagones rechazado por el Congreso pueden ser aprobadas por Real Decreto sin ser ratificadas por la Cámara Baja. El presidente ha reiterado que agotará la actual legislatura. Bueno, también hacía ayer balance de la primera mitad de la legislatura el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que anunciaba la elaboración de un listado de leyes del actual Ejecutivo Central para derogarlas o modificarlas cuando gobierne su formación. El presidente del PP criticaba también la comparecencia de Pedro Sánchez. Para Feijóo, el presidente del Gobierno convocó ayer a la prensa y acabó ofreciendo un mitin. El líder de la oposición ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la Comisión Nacional de su partido para denunciar la corrupción en el seno del PSOE, la falta de presupuestos o la ruptura de, ha dicho, su palabra política, la de Sánchez. Ha convocado un mitin para volver a mentir a los ciudadanos y decir lo bien que gobierna. Lo bien que gobierna sin tener mayoría, sin tener palabra, sin tener presupuestos, sin tener vergüenza, solo tiene corrupción, mordidas y audios. A ese Comité Nacional del Partido Popular se incorporaba ayer el diputado en el Congreso por Asturias, Silverio Argüelles. Engrosa así una representación asturiana de la que ya forman parte el primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, y el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo. Este último ha puesto en valor el número de asturianos en este órgano interno popular y ha dado las gracias a Feijóo por su apuesta, ha dicho, por Asturias. Para Asturias, evidentemente, es una excelente noticia y además yo he hecho una revisión sobre cómo ha sido la presencia del Partido Popular de Asturias en los últimos años en los equipos nacionales y, si no me equivoco, hace muchos años que el Partido Popular no tiene una representación tan amplia de asturianos que forman parte del equipo nacional, tanto el Comité Ejecutivo como en la Junta Directiva Nacional. Queipo, por cierto, presidirá esta tarde en el Palacio de Congresos de Oviedo una convocatoria conjunta de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo Autonómicos. Las reuniones contarán además con la presencia del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Hoy vamos a conocer aquí en Asturias los detalles del anteproyecto de ley que, de ser aprobado, va a prohibir el consumo de bebidas energéticas en menores de 16 años. El texto, que busca regular y reducir el consumo de este tipo de bebidas, que según las estadísticas que maneja el Gobierno autonómico
gastronómico afecta al 46% de los menores de entre 14 y 16 años, que son los que reconocen tomar al menos una vez al mes. Se podrá sancionar a los locales y a menores consumidores. Los menores pueden ser multados con hasta 600 euros por consumir bebidas energéticas en lugares públicos o privados. Los establecimientos deberán exhibir carteles informativos sobre la prohibición de venta y solicitar acreditación de edad. Y por vender ese tipo de bebidas a menores de 16 años, las sanciones pueden ir desde los 10.000 euros a los 100.000 si el local ya ha sido multado previamente. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:30 de la mañana. Hasta el domingo, hasta el 3 de agosto, hay un grupo de niños y de niñas, así como también jóvenes con diabetes, que están participando en un campamento educativo que organiza la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias. Están en Las Regueras. Se trata de un proyecto de referencia en el ámbito de la educación diabetológica en la región. El campamento ofrece un entorno seguro y motivador en el que los participantes no solo se divierten, sino que aprenden a conocerse, responsabilizarse de su salud y compartir experiencias con otros niños y niñas que viven con su misma condición. Todo ello acompañado por un equipo de monitores de tiempo libre formados que también tienen diabetes, lo que refuerza el vínculo, la empatía y el valor del ejemplo. Ana Isabel Álvarez es la presidenta de la asociación. Aprenden ellos a gestionarse muchas cosas, aprenden ellos a saber lo que es una diabetes, a distinguir incluso a lo mejor una hipoglucemia que como la madre está haciéndole el seguimiento con el móvil, pues ella ya dice, ¿tienes hipoglucemia? Cómete esto. Y aquí pues aprenden como que, bueno, ¿qué síntomas tienen? Bueno, aprendes, ¿no? Y desde luego eso, la salud mental aquí es al 100%. O sea, el ver que no eres único en este mundo que tiene diabetes, que los hay que llevan muchísimos años, que tú a lo mejor eres recién debutado. En estos campamentos hay menores de entre 7 y 17 años y combinan la formación en el manejo de la diabetes con actividades lúdicas, deportivas y de convivencia. Ese aprendizaje es ver que hay muchos más niños como ellos y nada, diversión. Aprender con las clases educativas un poco de todo, de ejercicio, de contar reacciones, un poco eso, educativo y a la vez pasárnoslo bien. El viernes, dentro del marco del campamento, se va a celebrar un homenaje a personas que han dedicado más de 2 años de su tiempo de forma voluntaria al desarrollo de este campamento en la última década. Hoy comienza la 10ª edición del Festival Arcu Atlántico de Xixón, que programa unas 60 actividades culturales hasta el próximo domingo. Teatro, danza, música, gastronomía, cine, artesanía o también artes plásticas y visuales. Todas de acceso gratuito en plazas y equipamientos culturales de la ciudad. El director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón espera que se repita la buena acogida del año pasado, cuando se recuperó este festival que no se celebraba desde 2019. Un público numeroso que, asegura Aitor Martínez, ya ha registrado estos días el mercado portugués, que, adelantándose al inicio del festival, está instalado desde el pasado viernes en el Campo Valdés. Ya tenemos una primera tendencia que nos ha marcado la parte que llamamos de prefestival, que se ha celebrado desde el pasado viernes en la zona de Campo Valdés, con un mercado gastronómico dedicado a los productos portugueses, que ya desde el primer momento que abrió el viernes por la mañana tenía gente degustando los diversos productos. Cimavilla, el antiguo instituto o el Museo del Pueblo de Asturias son los principales escenarios de una programación centrada en la cultura atlántica, la creación artística y las cuestiones que nos unen. Entre las novedades de este año, la primera edición del encuentro de coros jóvenes del norte de España. La música coral, que tiene mucha tradición también, queríamos que se incorporara con ese guiño a los nuevos participantes, ¿no? A la gente más moza, a la gente joven, y va a haber un encuentro que se celebrará en la Colegiata de San Juan Bautista. Este tendrá lugar las tardes del viernes 1 de agosto y del domingo 3 de agosto, y en él participarán tanto coros jóvenes de Asturias como otros venidos de Galicia y de Cantabria.
Siguiendo con la programación musical, durante toda la semana, conciertos de músicos de vanguardia que basan sus creaciones en el folclore o la tradición de los países europeos de nuestro entorno. Los primeros esta tarde a las 7 en el Antiguo Instituto, los portugueses Miguel Carballiño y Pedro Ladeira, y a las 10 en la Plaza Mayor el concierto inaugural con las gallegas Fillas de Casandra, con su espectáculo Últimas Dionisíacas. Aitor Martínez destaca más nombres. Nombres como José Manuel Tejedor, que realizará su actuación musical en el Tendayo del Museo del Pueblo de Asturias. Esta tendrá lugar el miércoles 30 de julio. Ese miércoles, día 30, también en el patio del Antiguo Instituto actuará Escolvan, que es un grupo bretón que tiene más que de 40 años de trayectoria a sus espaldas, y otros muchos nombres, como por ejemplo Echeverría y Varela Dúo, Entós, Alienda, Pandereteros d'Anguaño, Héctor Braga, Gerla Mejía. El verano es para descansar, disfrutar y escuchar. Nosotros sabemos lo que hay que oír. Actualidad, curiosidades, divulgación. Arantxa Margolles y Amanda Granda te esperan en la nueva apuesta veraniega de RPA. Lo que hay que oír, a partir del 4 de agosto, aquí, en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Los rescates de montaña están aumentando considerablemente. No hay semana que no demos, al menos aquí en Asturias, de cómo los efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias efectúan un rescate a senderistas que se han desorientado o cualquier otra emergencia. Es sin duda una buena oportunidad para dar una serie de consejos para quienes, por ejemplo, con este buen tiempo, deciden salir a recorrer las montañas. Vamos a hablarlo con Rufino Pérez, es profesor de Educación Física, es también formador de técnicos deportivos en medio natural, además de practicante habitual y deportista de competición en actividades al aire libre. Rufino, muy buenos días. Buenos días. ¿Son sensaciones o de unos años para acá cada vez vemos que hay más rescates en la montaña? Hombre, pues no son sensaciones, son evidencias. Lamentablemente ya sí, desde que en el año 70 se tomó conciencia de los riesgos de la montaña a resultas de un incidente que fue muy mediático, la ascensión por la cara oeste en invernal de Lastra y Arrabal. Pues a partir de ahí se crean los servicios de montaña, se empiezan a guardar estadísticas y hoy por hoy el aumento es enorme. Hay tres variables a tener en cuenta. Una de ellas es puramente estadística. La presión a la que sometemos al medio es cada vez mayor. Sí, Cada vez hay más usuarios, cada vez hay más gente que demanda actividades en el medio natural. Luego hay una variable a tener en cuenta subjetiva, que es el tipo de usuario. Claro. Ha evolucionado enormemente. Sí, de eso vamos a profundizar. Eso, en los años 50, 60, pues era gente con una experiencia en el medio natural, gente, que iba poco a poco progresando, gente más prudente. Hoy, lógicamente, somos muy urbanos, tenemos un desconocimiento enorme del medio natural y demandamos actividades de todo tipo. Y luego hay una tercera variable, ya te la adelanto, que es el medio ambiente. El medio ambiente cada vez es más dúctil, hay un cambio climático que es evidente. Sí. Entonces, cada vez nos lo pone más fácil, pero los episodios excepcionales son cada vez más fuertes y más sorpresivos. Entonces nos confiamos y eso es una tormenta perfecta. Me da igual que sea verano o invierno, ¿no? La gente sigue saliendo o aprovechamos más ahora en verano. Sí, son... ¿Qué ocurre? Aquí también cambia un poco lo que es la causa del accidente. El invierno, lógicamente, meteorológicamente, tanto en actividades náuticas como actividades en el medio natural, es más complejo. Entonces la presión sobre el medio es menor y la gente que va a hacer una actividad invernal suele ir más preparada, suele ser más experta. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasa en verano? Nos relajamos, utilizamos masivamente el medio natural, entonces hay muchísimos accidentes también en verano porque hay mucha más presión sobre el medio. Claro, hay más turistas también, ¿no? Que son los que... Evidentemente. En verano todos nos apetece hacer algo y todos nos lanzamos sin plantearnos si estamos en condiciones y si tenemos la experiencia adecuada para plantearnos ciertos retos. Sin hablar de los expertos, ¿no?, que hacen estas rutas de montaña, vamos a hablar de esta gente, los ciudadanos de a pie, que queremos hacer, por ejemplo, una ruta de montaña, lo planeamos de hoy para mañana o hoy mismo. ¿Qué es lo primero que deberíamos tener en consideración o tener en cuenta? A ver, lo primero que hay que plantearse cuando hacemos cualquier tipo de actividad es una realidad, una evidencia. El riesgo cero no existe. Claro, ni para unos ni para otros. En todo lo que hagamos, desde un viaje familiar en coche hasta un crucero, hasta una ruta senderista perfectamente marcada. Entonces, lógicamente hay que valorar
tener un plan de contingencias, hacer una planificación mínima y adecuada en función de tus posibilidades, no querer, digamos, abordar actuaciones o actividades que nos superan. Hacer una previsión. Somos muy atrevidos a veces, ¿no? Somos muy osados, porque lógicamente, sí, a ver, el problema es el desconocimiento que tenemos. Sí. Es decir, no hay mayor atrevimiento que el desconocimiento. Entonces, claro, yo lo tengo visto. Voy a hacer tal actividad, porque lo he visto, porque me lo han contado, lo que sea. Porque está de moda, que no. Sí. Bueno, y porque somos muy hedonistas y hoy por hoy, pues oye, la motivación de muchas de las cosas que hacemos es exógena. Hacemos las cosas hacia el exterior, no es endógena. Hace 40 años el que iba al monte iba porque quería escapar, porque quería volver a sus... tenía un origen natural, en el medio natural, en un pueblo, lo que sea. Entonces eso llevaba a la gente a hacer las cosas para su propio disfrute. Hoy trabajamos hacia el exterior. Entonces eso nos plantea, lógicamente, abordar retos para los que no estamos capacitados. Para hacer una actividad hay que realizar una serie de pasos antes, por ejemplo, durante y después. Sí. Antes de la actividad, selecciónala, planifícala, equípate, detecta puntos de riesgo, busca y planifica también evacuación, variables. Durante la actividad, prevención y vigilancia. Lo que no podemos ir a hacer una actividad, la tiro al mar, voy a nadar y me desconecto de la realidad. Sí. Voy al monte y... No, vamos a ver. Durante la actividad hay que tener medio cerebro disfrutando, medio cerebro diciendo, oye, voy a un sitio, vamos bien, hay un cambio meteorológico, que vaya todo perfecto, vamos bien equipados, estamos cumpliendo los horarios. Eso a tenerlo en cuenta y tener un protocolo de respuesta siempre. Uno tiene que tener un protocolo, porque si no, cuando aparece el desastre, entonces bloqueamos. Y decimos, ahora pues, llamo al 112. Ya veremos que el 112, si tocamos este tema, sí, por supuesto. Tiene sus límites. Sí, claro. Que los va a poner, lógicamente, el medio natural también. Sí. Si hay posibilidad de rescate, el tipo que va a tardar en sacarme, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, muy importante, después de una actividad, ¿vale? Hay que hacer un feedback, una retroalimentación. Oye, ¿ha salido todo bien? Sí. ¿Qué fallos he cometido? Aunque sean leves. Sí. Eso te permite crecer, te permite ir adquiriendo experiencia, un trabajo lento, progresivo, que requiere, continuidad, y te vas formando. Evidentemente, siempre vas a estar expuesto, porque, repito, el riesgo cero no existe en nada de lo que hacemos. Yo puedo ir al monte, una actividad muy fácil, y tener mala suerte, una mala pisada, un resbalón, una caída, y la tenemos liada. Bien, pero si yo por lo menos... me planteo que ese tipo de situaciones se pueden dar y tengo protocolos de respuesta, no me voy a quedar bloqueado. Es decir, voy a dar una respuesta racional y no irracional ante un accidente o un incidente, que es lo que está pasando. El pánico, perdemos los papeles y entonces entramos en la cadena del desastre. Es decir, amplificamos el siniestro inicial. Claro, hay una cadena de desastres, ¿no? Una detrás de otra. Sí, bueno, a ver, en la prestación, en el mundo del rescate, en la prestación de primeros auxilios, se habla de la cadena asistencial. Sí. ¿Vale? La cadena asistencial, lógicamente, son una serie de eslabones que van a permitir que ante una situación, digamos, un daño, un incidente, un accidente, pues pongamos en funcionamiento unos medios de rescate a través del 112, unos equipos de emergencia, se produzca una evacuación y tú recibas la atención sanitaria. Perfecto, eso tiene que funcionar como un engranaje. Sí. Yo tengo otro término, que es la cadena del desastre. ¿Cómo funciona la cadena del desastre en el medio natural? Bien, no hacemos ningún tipo de planificación. No, ni siquiera nos planteamos que nos puede pasar algo, nos tiramos al monte, a la mar, a una cueva, a una gruta, a hacer una excursión en cuazo, lo que sea. Y entonces, teniendo en cuenta que el medio en el que nos desarrollamos no lo podemos controlar por mucho que queramos, el medio ambiente es hostil, cambiante, impredecible, vale. A la mínima, un esguince en tobillo, una migraña, me bajó el periodo, me acaba de entrar una pájara, yo no tengo experiencia, y entonces lo que puede ser un hecho banal, desarrollamos una respuesta totalmente irracional y caótica y se convierte en un drama que puede llegar a no solo a urgencias graves, sino incluso a urgencias vitales. Es decir, la gente cree que aquel que tiene un incidente, una situación, un límite, incluso un fallecimiento, es por cosas muy... No, es que muchas veces son situaciones que en un contexto controlado, urbano, en el que vivimos habitualmente, hoy me pongo malo, me entra una diarrea. Bueno, coges, vas al médico, dejas de comer, vas al médico, estás 2 días, te metes en la cama, lo que sea. Pero es que si estoy... ¿Qué te pasa en la montaña? Haciendo, estoy en Pirineos, estoy en Alpes, olvidé, imagínate, olvidé los crampones, no pasa nada. Bueno, tiramos millas, olvidaste los crampones, eso que aparentemente no oye nada, te encuentras luego con un paso, con hielo, lo que sea, pequeño patinazo, ala, ya estamos, liada, cadena de desastre. ¿Cuál fue la causa? No, el hielo en el aneto, el hielo en los... No, perdona, la causa fue
Lógicamente, un descuido, un olvido o una negligencia, como lo quieras llamar. Y aquí en Asturias, que se mete tanto la niebla muchas veces y no la vemos llegar. A ver, Asturias, paisajísticamente, si ya nos centramos en el tema de la montaña, Sí. o sea, paisajísticamente o técnicamente podemos decir que tenemos un paisaje de baja, media montaña. Lo que pasa que por sus condiciones geográficas, la proximidad de la mar, por el tipo de relieve, macizos calizos, difíciles de transitar, con pasos donde hay... El nivel de exigencia es muy alto. Sí. Yo soy de los que digo que si los puertos en Asturias y las cumbres tuvieran 500 metros más, es decir, imagínate Puerto Pajares, Puerto San Isidro, Puerto de la Cubilla, en vez de estar a 1.500, que están todos 1.700, estuvieran a 2.000, como ocurre en Pirineos, en Alpes, 2.000, 2.400, y las cumbres, en vez de ser 2.500, fueran de 3.000, la cuna de la alta montaña estaría en Asturias. Porque quien hace montaña con rigor, aquí en Asturias, ostras, está preparado para moverse en altas montañas, macizos alpinos, incluso ya ahora que tenemos esa capacidad que era impensable hace 40 años de coger un billete de avión y irte para el Himalaya, lo que es la altísima montaña, pues está preparado. Asturias es muy singular, climatológicamente es muy exigente y paisajísticamente. Es otro tema que hay que contemplar. Voy a ponerte un ejemplo. Sierras como el Cuera, el Sueve, Peñamanteca, son sierras que si todo va bien, vamos tú y yo tranquilamente de zapatitos mañana, jugándonosla, por supuesto. Pero que tienen un historial porque ahí cámbiate el tiempo, una velocidad están. Y luego, por ejemplo, pues Picos de Europa, los canales de picos, o sea, Dobresengos y estas zonas son auténticos pendientes, con mucha exigencia física, con mucha exigencia técnica. Entonces, sí, tenemos una buena... O sea, pero tanto lo mejor es contratar un guía. A ver, yo lo que digo es, lo mejor es que tú seas, que te hagas guía. Que seas guía de ti mismo, ¿no? Sí, por sí, ejemplo, sí. ¿Cómo sí. te conviertes tú en...? Es que tú te tienes que guiar a ti, Sí. ¿vale? ¿Cómo se consigue eso? Pues esto es facilísimo, pero lleva mucho tiempo. Ya. Es decir, ir poco a poco, progresión, continuidad, empiezas a hacer actividades a una edad, a un momento determinado, no seas osado, vas planificando, vas anotando, vas registrando, vas cogiendo experiencia y automáticamente con el tiempo, ¿vale? Luego haces un poquitín de formación, te conviertes, pero claro, eso lleva mucho trabajo. Claro, no puedo salir mañana a hacer... Hay que tener, claro. eso es mucha paciencia. Y hoy vivimos unos tiempos donde queremos las cosas Ya, muy de para fácil y muy rápido. mañana. Entonces, si no estás dispuesto, no puedes, porque no tienes esa mentalidad, esa capacidad de agonía para ir creciendo como guía, es decir, adquiriendo experiencia, pues entonces contrata, paga. Es que lo mejor que puedes hacer, busques a un profesional, delegas en él toda, digamos, toda la parte de planificación, de gestión, y que te lleven, que te guíen. Es así. Cuidado, un guía profesional o un guía de fortuna, un guía benévolo, ¿eh? Hay que saber que cuando vamos en grupo al monte, aunque no lleves un guía contratado, alguien va a tener una responsabilidad sobre esa actividad en caso que se depure, bien sea por un incidente o por lo que sea. Es lo que llamamos, ¿quién va a ser esa persona? Pues no, eso jurídicamente se determinará, si hay una denuncia o lo que sea, será la persona que tenga más titulación o más experiencia. Si vamos tú y yo, mañana como amigos o como pareja y hay un incidente, lógicamente el responsable voy a ser yo. Yo voy legalmente, porque el guía se supone fui que yo, sabes, porque ¿no? soy el que tengo experiencia, el que tengo una titulación. Claro. Aunque tú me hayas llamado No tú, pasa- sí. me hayas dicho, que vamos, que quiero ir, vamos a este sitio, porque sí. ¿Pasó algo? Sí. ¿De quién es responsabilidad? ¿Quién tiene que responder? El que tenga más experiencia, el que tenga la titulación. Esto hay que tenerlo en cuenta, a la hora de... Porque luego, de hacer con un grupo de amigos. O claro, algo, sí. esto hay que tenerlo en cuenta porque, lógicamente, bueno, pues si no pasa nada, todos amigos, todos perfectos, pero ya sabemos cómo es esto. Luego si pasa algo, hay una denuncia, hay una demanda. Oye, es que mi hijo marchó con este señor y mi hijo no vino. Ya. O vino con las dos piernas rotas. ¿Qué pasa aquí? Y quiere abrir ese melón, porque es del 112. Se le llama muy a menudo. De hecho, mira, veríamos todavía el domingo como el grupo de rescate evacuaba hasta el hospital de Arriondas a una mujer, por una fractura de un tobillo y una muñeca. No sé hasta qué punto llamar tan a menudo al 112 es aconsejable, o a quién hay que llamar, y a lo mejor también esa pregunta siempre que está ahí sobre la mesa, ¿habría que cobrar por los rescates? Ostras, menudo sitio donde nos metemos. Vamos a ver, aquí hay que partir de una realidad.
¿vale? Esto es incuestionable. Vivimos en un marco constitucional, en un país desarrollado, donde tenemos como uno de los pilares fundamentales el derecho a la salud. Todo ciudadano, además aquí tenemos una salud universal, es decir, aquella persona que se mueve en este territorio tiene derecho a recibir una asistencia sanitaria. Eso implica derecho a ser rescatado. Entonces, partiendo de ahí, lo de cobrar rescate, lógicamente, yo tengo derecho a ser rescatado, yo, tú y quien sea. Claro, ¿qué ocurre? Que, lógicamente, abusamos de ese derecho. Y va a haber que poner límites, ya se están poniendo límites. ¿Cuándo abusamos de ese derecho? Bueno, pues cuando yo cojo y haciendo uso de mi libertad individual, pues digo, a mí yo cojo y quiero hacer esto. Si me pasa algo, porque es que en el subconsciente lo tenemos así, ya me sacarán. Entonces, cuando hay imprudencia manifiesta, cuando hay impericia, cuando hay inobservancia de normas y de instrucciones, gente que está saliendo, cae una nevada, te están dando una alerta y voy a buscar la nieve. Cojo mi 4x4 y voy a buscar la nieve. Entonces, en esos casos, lógicamente, se está planteando ya cobrar, porque, lógicamente, son actos de osadía, casi de pura rebeldía. Es que yo creo que en este país, que hemos evolucionado enormemente, nos falta un paso que en otros sitios han dado ya, que es anteponer el derecho de todos, o el derecho público, a los derechos individuales. ¿Vale? ¿Quieres ir al monte? Sí, el domingo, sí. Pero, chico, por encima de tu derecho está que tú seas consciente de que cualquier cosa que te pase a ti implica a otros. Implica un coste humano, un coste económico. Entonces, bueno, pues lamentablemente lo que pasa, claro, va a ser muy difícil, porque, claro, eso va a tener que ser, no sé, a nivel de denuncias, de sentencias, un juez el que determine, y es difícil también determinar. Una situación que cuando hay un accidente, es decir, realmente. Claro. Pero bueno, yo creo que acabará siendo así. En países de Centro Europa, por ejemplo, pues claro, estas normas son, y a la mínima de cambio, o sea, un montañero incumpliendo, pues que te cae una sanción ya sobre la marcha. Aquí, bueno, estamos un poquitín todavía atrasados en ese aspecto. Insisto, el 112 está para lo que está. Ese es otro tema. Les llamades al 112, cago la mar, la mayor parte de las incidencias yo tengo que preverlas y tener capacidad autónoma de respuesta. Por un esguince de tobillo, ¿vale? Es que un esguince de tobillo... Claro, ¿y quién rescata entonces a esa persona que puede estar en...? Te tienes que autorrescatar. Es así de claro, por un esguince de tobillo, yo voy contigo, tenemos que tener contemplado esa posibilidad. Llevaremos un botiquín, llevaremos, un pequeño analgésico y tal. Tendremos la mente forjada de decir, venga. De ahí la planificación, eso, ¿no? Yo te daré la mochila a ti o tú me la darás a mí, te daré los bastones, venga, seremos aguerridos y trataremos de salir. Pero claro, para eso hay que tener una experiencia, una capacidad agónica que muy poca gente tiene. Claro, cierto es que si ese esguince de tobillo, ya me estás hablando, que hay una fractura, pues no hay que llamar al 112, es evidente. El problema es que llamamos al 112 por cosas banales, porque consideramos que tenemos derecho y porque además, vuelvo a decirte, somos muy atrevidos porque desconocemos totalmente. Entonces, es que un dolor de barriga, ¿cómo me iba a plantear yo que me iba a tener un dolor de barriga cuando estoy haciendo, qué sé yo? Sí, una subida o algo. Eso, que me iba a bajar la tensión en el fario. Chica, eso tienes que tenerlo previsto y planteado. Ya. Y tienes que tener una capacidad de respuesta. Cuando ya ves que te supera, haces una valoración de la situación, las condiciones meteorológicas, aquí hay que llamar, nos tienen que sacar, porque si no, cadena del desastre. Lo tenemos muy complicado. Entonces, ¿y cuándo llamaremos? Pero es que se está llamando para cosas... Ya. Que no pues hay que disfrutar del medio ambiente, pero con un poco de respeto y con un poco de sentido común a veces, ¿no? Que a veces no lo tenemos. Pero bueno, Rufino Pérez, te agradecemos mucho que nos hayas dado estos pequeños consejos y al menos, que la gente tome algo. Hombre, esperemos que sí, hombre. Por lo menos un pequeño detalle de que, que hay que practicar y si se puede salir y se puede, ¿no? Disfrutar de todo, pero siempre con responsabilidad. Que es Yo animo a la gente a que haga ese trabajo, que es lento, pero quizás es lo más guapo, más gratificante ir al final. Eso es, claro. Eso es. Gracias por haber estado aquí esta mañana. Un saludo, buenos días. Venga, a todos vosotros, muchas gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes.
Deportes con Bea Otero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo regresó ayer al trabajo en el Requesón tras día y medio de descanso y lo hizo con varias ausencias. Colombato sigue al margen del grupo. Con él, en el gimnasio estuvo también Fede Viñas, mientras que Dani Calvo no completó el trabajo. Con los descartados estuvo entrenando Alex Cardero, que apunta a salir cedido en busca de minutos previa renovación. Esta mañana los azules seguirán con su preparación y por la tarde será presentado oficialmente la última incorporación hasta la fecha, Alex Forés. El Sporting tendrá hoy doble sesión de trabajo en Mareo. La matinal desde las 10 menos cuarto, abierta al público. Ayer el equipo gijonés también realizó 2 sesiones de trabajo. No estuvieron Nacho Martín y Dubasín, que continúan al margen, aunque sus molestias no revisten gravedad. Bernal se ejercitó sobre el verde junto al readaptador. Y ayer arrancó la pretemporada para los árbitros de primera y segunda división. Lo hizo con el Stats en Las Caldas, que se desarrollará hasta el próximo 5 de agosto. Al frente está el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, que supervisa la preparación de los colegiados ante el inicio de la temporada. Además, el Avilés hace con los servicios del meta sub-23 Nando Almondóvar. Se trata de un guardameta que la pasada temporada militó en el Hércules, también de primera ref, y que salió de la cantera del Cádiz. Y ayer inició la pretemporada en Lealtad. Hoy será el turno para la Unión Popular de Langreo, equipo que por segunda campaña consecutiva dirige Pablo Acebal. Con el arranque esta tarde del Unión ya están los 4 equipos asturianos que militan en segunda ref en marcha. Y la ciclista Alicia González rozó el top 10 de la tercera etapa del Tour femenino de Francia. La asturiana se metió en el sprint final y finalizó 12ª. La victoria se la llevó la neerlandesa Lorena Weber. Marine Vos es la nueva líder. Además, ya no hay abonos disponibles para el torneo tenis playa de Luanco Memorial Manolo Galé, que se va a celebrar en la playa de la Ribera entre el 4 y el 7 de agosto. Quedan 100 entradas que se pondrán a la venta el día 4 en las taquillas a partir de las 5:15 de la tarde. Asturias hoy, en clave económica. Es el momento de saludar a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, un martes que viene ¿cómo? Cuéntanos. Pues bastante cargadito, lo que queda de semana viene cargadito. Es verdad que ayer empezábamos la sesión bastante fuerte, fue una sesión de más a menos después de ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Los mercados, si recuerdas, hablábamos de subidas en torno al 1%, luego el mercado se fue enfriando, incluso acabó en negativo. El IBEX acabó en torno a 0,10% en negativo, pero el Eurostock incluso acabó un poquito más. Y hoy hemos notado también las bolsas asiáticas, pues cierto signo de cansancio. Seguramente los inversores, dando por descontado que se iban a llegar a estos acuerdos con la Unión Europea, ahora están esperando más novedades en el plano comercial y sobre todo las numerosas referencias que vamos a tener esta semana, tanto a nivel macroeconómico como a nivel empresarial, y sin olvidarse de las reuniones de los bancos centrales. En cuanto al plano comercial, pues pendiente de si se llegan a acuerdos entre India, Corea del Sur y Taiwán, que pueden ser los próximos en anunciarse. Hay que recordar que se supone que si no el viernes, el 1 de agosto, entrarían los nuevos aranceles en vigor, y muy pendientes de las negociaciones iniciadas ayer entre Estados Unidos y China, donde el mercado empieza a descontar que puede haber una nueva prórroga. Ya veremos a ver por cuánto tiempo, si son otros 90 días. Esa tregua arancelaria que está en vigor ahora finaliza el 12 de agosto. Veremos a ver qué resultado sale de esa negociación. Y a nivel macroeconómico hoy, por ejemplo, pues algunas referencias importantes. Aquí en España conoceremos el dato provisional del PIB del segundo trimestre, conoceremos las expectativas de inflación de la eurozona que publica el Banco Central Europeo, y en Estados Unidos pues tenemos referencias como las primeras referencias a empleo, aunque el informe oficial es el viernes. Conoceremos datos de expectativas, datos de confianza, incluso la balanza comercial. Y si a eso le añadimos que, por ejemplo, aquí en España vamos a tener una buena batería de resultados empresariales con Unicaja, con Endesa, con Prosegur, con Grifols, con Ferrovial, pero también tenemos en Estados Unidos a Visa o a Boeing, o en Europa a L'Oréal, Orange o AstraZeneca, con lo cual va a ser una sesión en la que vamos a tener un poco referencias absolutamente de todo, y evidentemente pues en virtud de lo que vayamos conociendo pues irá manteniéndose la sesión, que en este inicio empieza bastante tranquila. El IBEX viene marcando los futuros en ligeras subidas en torno al 0,05. Es verdad que las subidas en Europa son un poquito mayores, en torno al 0,40-0,50%, pero que yo creo que va a estar muy marcado por todas estas expectativas, y que posiblemente a lo largo de la sesión, según se vayan conociendo estos resultados empresariales, estas referencias macroeconómicas, pues puede ir cambiando lo que pase a lo largo de la jornada. ¿La reunión de la FED cuándo es?
La reunión de la FED es mañana. Mañana conoceremos ya con el cierre del mercado aquí en Europa, ya conoceremos la decisión y un poco lo que hablábamos ayer. No es tanto la decisión, no se espera que haya cambios en cuanto a tipos de interés, pero sí que es verdad que el que se vaya avanzando en esta materia comercial, pues sí que puede tener cierta implicación y queremos, pues bueno, conocer evidentemente de primera mano qué es lo que piensa la FED sobre el crecimiento de Estados Unidos, sobre ese incremento de aranceles que está incrementando las expectativas de inflación. Pues bueno, a ver si estos acuerdos comerciales pues aclaran un poquito el panorama para la FED. Pues gracias, seguimos hablando. José Antonio, un saludo, buenos días. Gracias, buenos días. Melendi va a actuar en Avilés los próximos 2 y 3 de octubre en el Pabellón de la Madalena. Ya avisamos que para el día 2 no hay entradas. Y este fin de semana era uno de los artistas invitados a la noche de Ibai Llanos en Sevilla. Dejó grandes momentos, como este con la andaluza India Martínez. Así nos despedimos con Melendi, que también, por cierto, cantó la canción del Nano. Y también un homenaje a Asturias, además de que cantó, por cierto, con la camiseta de Santi Cazorla. Nada más, llegamos al final. Se quedan aquí en RPA con Asturias al Día o en TPA con el informativo matinal. Nosotros a las 8 en punto volvemos mañana. Muy buena jornada. El nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman. El nano es un gigante.